Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Hoy nos corresponde iniciar con la unidad número 2 del curso y en esta unidad vamos a empezar a hablar sobre las fórmulas y funciones básicas que se utilizan en Excel. Entonces vamos a ver pues cómo se genera una fórmula, cuáles son esos elementos que componen una fórmula y por supuesto pues algunas de las funciones más básicas que uno puede manejar. Entonces, recuerden que este tema también está en la parte de ambientación. La ambientación, recuerden que tiene una guía. Todos los documentos para su descarga, no se les olvide que tiene un símbolo con una nube. Ese es el símbolo para descarga. No vayan a utilizar los puntos para descargar. eh, Sobre todo para los que van a descargar los archivos de Excel. Entonces, pues, esa es la opción que uno debe utilizar. Aquí en la guía nos cuenta pues algunos conceptos de fórmulas, que básicamente es lo que utilizamos pues, para hacer operaciones y es lo más común, unido con algo que también se llaman las funciones, y esos dos elementos pues son bastante importantes tenerlos en cuenta. Em, en cuanto a la fundamentación, hay un documento también y hay un video, básicamente, este es de apoyo, no, estos son solo documentos, perdón. Que nos habla de las fórmulas básicas que tenemos. Recuerden que ese documento también es importante que lo tengan en cuenta porque tiene pues dentro los enlaces, de pronto para mirar algunos videos. Y por supuesto, pues hay que tener mucho cuidado con esta partecita para repasar antes de cualquier eh, evaluación o cualquier elemento que vayamos a hacer, como por ejemplo el taller. Entonces es importante también que lo tengan en cuenta. Acuérdense que el taller pues es una de las actividades de entrega, entonces para este momento ya deberíamos tener el taller 1 solucionado, ¿listo? Y al final recuerden que también hay una evaluación, entonces la de la unidad 1, el taller de la unidad 1 que ya debe estar enviado y la evaluación también. Si no lo han hecho pues les recuerdo que el curso es bastante corto, entonces no tenemos mucho tiempo tampoco para realizar las actividades, así que hay que ponerse pues al día. Bien, aquí en el taller número 2, recuerden que lo pueden descargar y también hay unas indicaciones de qué es lo que se hace con estas actividades en esta unidad. Por aquí yo ya lo tengo descargado para que vean que están las instrucciones y en cada una de las hojas hay ejercicios variados en cuanto a fórmulas que se pueden utilizar o funciones que también se pueden utilizar. Entonces, estos ejercicios que están aquí, para que los tengan en cuenta, son bastante importantes utilizarlos y pues por supuesto resolverlos. Recuerden que cada uno de los cuadritos o de las celdas que tienen ese triángulo de color rojo en la esquina superior derecha tienen una nota y esa nota pues me permite también solucionar ese ejercicio o es una ayuda para solucionar el ejercicio. Entonces tengan en cuenta esos daticos para que los apliquen cuando estén haciendo pues estas actividades del taller. Yo voy a aprovechar aquí una hojita en blanco para indicarles pues algo básico de las fórmulas y de las funciones, que son los cálculos que nosotros realizamos dentro de cada celda. Em, Cada uno de esos cálculos, cuando nosotros intentamos digitar algo, pues podemos digitar un número cualquiera, ¿sí? Y hacer una operación y decirle a Excel que efectivamente pues nos haga esa operación. Si él entiende los operadores y si él entiende lo que uno está escribiendo, pues perfectamente él hace la operación y nos da la solución al respecto. En este caso, si yo lo escribo de esta forma, Excel no lo entiende como una fórmula, ¿sí? Él no sabe que lo que tiene que operar, en este caso, es una suma. Y esa suma que está ahí de 5,6 pues quedó indicada, pero Excel no tiene ni la menor idea que esto tiene que ser una operación, ¿sí? O que nosotros estábamos esperando que él hiciera la operación y que por supuesto nos diera el resultado. Para Excel hay que indicarle que viene una operación, hay que indicarle que se inicia con una operación, ¿listo? Entonces, para indicarle eso se utiliza comúnmente el símbolo de igual. Entonces, lo primero que deberíamos escribir
donde queremos un resultado de una operación, es el símbolo igual, ¿listo? Aunque no es el único. Hay personas que utilizan, por ejemplo, el más para indicarle también a Excel que viene una operación o que a continuación hay una operación que debe realizar. Lo que pasa es que el igual pues es el más común, ¿sí? Pero no significa que alguno de los dos pues no funcione. En este caso pues vamos a utilizar el más común, que es igual. Se darán cuenta pues que también esto es de costumbre y ustedes se van acostumbrando pues a ese tipo de cosas. Y a continuación pues ahora sí, después de que uno dice igual, ya Excel va a entender que lo que viene a continuación puede ser una operación matemática, puede ser una función, y en este caso pues él ya sabe qué es lo que tiene que hacer, que es operar y darnos el resultado. Entonces aquí voy a escribir 5 más 6, una suma sencilla, ¿m? Y esta vez pues él entiende que efectivamente lo que tiene que realizar es una operación. Entonces no se les olvide que el primer símbolo que uno siempre utiliza cuando está haciendo operaciones es el igual, ¿eh? Ese es el primer símbolo que no puede faltar. ¿Qué pasaría si de pronto yo le coloco un espacio, después coloco el igual y coloco la operación? Miren que también queda indicada, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que esté antes del igual o del más, si quieren utilizar el más, eso de cualquier cosa, ese datico que uno no alcanza a ver porque fue en este caso un espacio, miren que me deja la operación indicada, ¿sí? No le dice a Excel que eso es una operación que tiene que realizar. Entonces, esa partecita es bastante pues crítica cuando de pronto las personas copian las cosas, copian y pegan, que es algo muy común que alguien copie una fórmula y la pegue. A veces se copia inclusive los espacios, ¿sí? Y cuando se copian los espacios, pues puede suceder lo que acabamos de ver, que la fórmula queda indicada y que efectivamente pues usted dice, no, pero si ahí está bien escrito, está igual 5 más 6. Pero lo que usted no está viendo es que hay un espacio delante del igual y por eso es que no le funciona la fórmula. ¿Ve? Entonces, esos detalles en cuanto a las fórmulas, pues hay que tenerlos muy presentes. Lo normal es que le hubiera dado resultado y que me hubiera dicho que 5 más 6 es 11, ¿sí? No que me hubiera dejado indicada la fórmula. Entonces, esos son pequeños detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? Si se dieron cuenta en los formatos del ejercicio anterior, los detalles como los puntos o las comas, pues son bastante delicados porque ellos también hacen modificaciones diferentes. Entonces, tener en cuenta un punto, 2 puntos, una coma, una punto y coma, pues aquí hacen cosas diferentes. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta los símbolos de puntuación muy bien porque nos toca utilizarlos pues bien o si no, no nos hace lo que nosotros queremos. Bueno, también habíamos utilizado referencias, ¿no? Si ustedes se acuerdan, habíamos colocado unas celdas. Yo tiendo a colocarle colores a las celdas como para que se acuerden de esos datos donde los estoy escribiendo. ¿M? Y esos dos daticos que estoy escribiendo aquí también me sirven para hacer una operación. En este caso, la operación, por ejemplo, el resultado, lo puedo estar escribiendo pues abajo. Vamos a colocarle otro colorcito por acá. ¿Listo? Y ahí donde está ese cuadro azul, pues voy a obtener el resultado de alguna operación. Eh, Todavía no hemos definido cuál operación, pero pues ahí puedo obtener el resultado. Y una cosa sencilla que podemos hacer es iniciar con el igual, que es el símbolo que utilizamos para las fórmulas, y empezar a decirle dónde está la información que quiero operar. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ¿dónde está el 5? ¿Sí? Lo puedo seleccionar o lo puedo escribir y él me dice que el 5 o lo que yo acabo de seleccionar pues es la celda E2. Puedo utilizar el mismo operador que utilizamos, el más, y decirle dónde está el siguiente dato. El siguiente dato sería el del cuadrito verde, lo puedo seleccionar, que ese sería la celda F2. Bien, ya con esas dos referencias, le estoy diciendo, tome el dato que está en E2 y súmelo al dato que está en F2. Y esa es otra forma bastante común de hacer operaciones con referencias, ¿sí? Para que lo tengan presente, las referencias son muy importantes para nosotros. Por eso es que hay que tener muy presente dónde estamos ubicados y dónde está ubicada la información. Puede ser que no esté tan cerca como nosotros pensamos y esté un poquito lejos. Sin embargo, al hacer la operación y a referirnos a una celda, esto también tiene otra ventaja.
que es que yo puedo cambiar ese 5 que está en esa celda amarilla. Puedo cambiarlo, por ejemplo, por un 9 y la operación se actualiza. Entonces, hay muchas funciones que están diseñadas para eso, que se actualicen. Entonces, miren que 9 más 6 pues nos dio de una vez 15. Y esa operación ni siquiera la tuve que mover, simplemente la escribí la primera vez y ya lo que hice fue cambiar los datos en la parte superior. Por ejemplo, decirle que sume 9 más 8 y ahí me aparece el valor 17. Esa es una forma de escribir y de referenciar, porque muchas veces nos dan los datos es por separado. No sabemos cómo está organizada la información. Por ejemplo, la información está organizada así en columnas, entonces nos dicen que hagamos algo con los números. Y esta es la forma pues normal de hacer ese tipo de operaciones, ¿no? En la que nos presentan, ¿no? Pero pues hay muchas formas también y las referencias son muy importantes para que las tengamos en cuenta. Bueno, la suma es importante, ¿sí? Pero no es el único símbolo que nosotros utilizamos para hacer operaciones matemáticas o aritméticas. Nosotros utilizamos otros símbolos. Por ejemplo, el más es el que ya utilizamos, el menos, que ustedes ya lo conocen. Bueno, lo voy a colocar sin comas porque de pronto colocan comas. El símbolo de asterisco, ¿sí? Ese símbolo de asterisco que está cerca de la tecla Enter, representa la multiplicación para nosotros. Y este símbolo que está en el número 7 de sus teclados, esa barrita en diagonal, representa la división. Bueno, una parte de la división, ¿no? No las dos partes, sino el resultado de la parte entera. Bien. Entonces ahí es 4 operadores que son operadores matemáticos muy sencillos, ustedes ya los conocen. Y esos son los que yo puedo reemplazar en cualquier operación. Por ejemplo, el resultado aquí donde dice 17, yo podría presionar la función F2. La función F2 es la tecla que está arriba, debe estar más o menos por encima del número 2, ¿sí? De sus teclados. Por allá hay una que dice F2. Entonces, esa tecla de función me permite editar, ¿sí? Editar esa celda donde estoy colocado. Aquí en este momento, pues me aparece la opción de editar. Yo puedo volverme un poquito donde está el más, ¿sí? Borrarlo y colocarle, no sé, división, ¿sí? Y así lo puedo editar. Esa es una forma de editar presionando la tecla F2, ¿sí? Se llama F2, la tecla que ustedes pueden buscar. Está por allá encima de sus teclados, hacia mano izquierda, ¿sí? Bien arriba. Entonces presionan F2 y él entra a la función y ya la puedo empezar a editar. Si no lo hago de esta forma, entonces recuerden que la otra parte que es importante es la barra de fórmulas, porque yo puedo ir y presionar un clic acá en la barra de fórmulas y ya puedo editar directamente en la barra de fórmulas, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos dos métodos para editar funciona. En este caso, bueno, voy a presionar Enter para que vean la división. Me dio 1,125, esa es la división. Voy a editar la fórmula. Voy a cambiarle en la barra de fórmulas, voy a borrar esa barrita y le voy a colocar el símbolo de multiplicación y presiono Enter. Y ahí ya me dice que la operación pues me da 72, 9 por 8, 72. ¿Listo? Entonces, mire que esos operadores también se pueden cambiar. Puede ser que no los utilicemos todos al tiempo o de pronto que los agrupemos. Recuerden que nosotros también tendemos a utilizar en matemáticas los paréntesis para agrupar, ¿sí? Entonces, hay prioridades en los símbolos y efectivamente pues las prioridades también involucran a los paréntesis, ¿sí? Entonces, esas son operaciones que también se pueden simular aquí o se pueden ejecutar en Excel. Operaciones aritméticas con los símbolos que ustedes ya conocen. Bueno, hay que adaptarnos a dos símbolos de pronto para el que no había visto. El símbolo de multiplicación aquí es un asterisco y el de la barra que está en el número 7, pues esa barra diagonal es el de división. Bien. Entonces, esas dos partecitas sí son como las de adaptarnos, pero son símbolos bastante sencillos. También tenemos otros símbolos adicionales que tienen que ver con matemáticas y de pronto ustedes se acordarán de los símbolos como estos
Bueno, el mismo igual también. Esos símbolos que ustedes ven ahí, uno es el mayor que, ¿sí? Y ese símbolo mayor que me permite comparar dos números. Puede ser que yo compare el 9 con el 8 y le pregunte si el 9 es mayor que el 8. ¿Sí? Ustedes saben que, por supuesto, el 9 es mayor que 8, pero yo lo puedo hacer en operaciones. También le puedo preguntar aquí a la información si, digamos, un número es mayor que otro, o si es menor que, o si es igual, o la combinación, ¿sí? Por ejemplo, mayor o igual, menor o igual, ¿sí? Y una variación que sería pues lo contrario a igual, que sería diferente, ¿sí? Entonces, en este caso diferente, se hace con los dos símbolos pegados. Primero el de menor que y después el de mayor que. Esa es la forma de escribir en Excel el símbolo diferente. Y como les decía, estos son operadores de comparación, ¿sí? Esos operadores los utilizamos mucho. Tendemos a hacer muchas operaciones de comparación o de preguntar si una celda es igual a otra, es mayor que, bueno, es diferente. Esas operaciones son comunes o las involucramos dentro de otras funciones para complementar lo que hace la función. Entonces, estos símbolos por eso son importantes tenerlos en cuenta. ¿Qué es lo que hace? Bien, vamos a hacer por aquí unos operaciones con esos operadores para que vean cómo funcionan. Voy a colocarle por aquí otro azul. Listo. Y ahí voy a hacer operaciones. Recuerden que toda operación empieza con igual, ¿sí? Entonces, ese igual es importante tenerlo en cuenta. Y voy a referenciar la celda amarilla. Entonces, selecciono aquí el 9, por ejemplo. En este caso, la celda de 2. Y voy a colocarle el símbolo mayor que. Y después voy a preguntarle de quién, ¿no? En este caso, que el 8, que es la celda F2. Y entonces, esta es la función, ¿sí? Básicamente, esa es la función que estamos haciendo de comparación. Estamos preguntando si la celda E2 es mayor que, ¿sí?, la celda F2. O lo que está contenido en la celda E2 es mayor que la celda F2. Eso es una comparación. Yo le pude haber preguntado si eran iguales, ¿no? Por ejemplo, le pude haber preguntado, ¿las dos son iguales? O una es menor que la otra. Bueno, todos esos operadores los pude haber utilizado también para hacer comparaciones entre dos celdas o entre dos valores de esas dos celdas. Voy a presionar Enter y miren lo que me muestra. Entonces me muestra la palabra verdadero. Verdadero refiriéndose a la operación que usted hizo. Entonces, 9 es mayor que 8. ¿Sí? Me está diciendo verdadero. Recuerden la operación que hicimos acá. Le preguntamos si la celda amarilla era mayor que la celda verde. Entonces, ahí en ese momento nos está diciendo sí, verdadero, no hay ningún problema. ¿Sí? Es mayor. Y esta es la forma en que estos operadores de comparación funcionan. Estos operadores de comparación pues tienen esa característica. ¿Listo? Él no me dice con palabras. ¿Sí? Él me dice verdadero o falso, no más. Él no me dice sí, el 9 es mayor que el 8, no. ¿Sí? Simplemente me dice verdadero o falso. Si la prueba de comparación que yo estoy haciendo es verdadera o falsa. ¿Sí? Por ejemplo, va a cambiar el 9 por un 5. Entonces le pregunto en la prueba, ¿lo que está contenido en la celda amarilla es mayor que lo que está contenido en la celda verde? Y claro, la respuesta pues es falso. Entonces, él funciona en en esos dos ámbitos, ¿no? En esas dos pruebas que nosotros podemos hacer. Le podemos preguntar con una prueba de esas de comparación y él nos va a responder como verdadero o falso. No es una operación matemática con números que nos diga, por ejemplo, que multiplicamos el 5 por el 8, ¿sí? Y que por supuesto sabemos que nos va a dar número. Nos está dando es la respuesta en función de la pregunta que estamos haciendo. Le podemos preguntar, por ejemplo, si los dos números son iguales. Y él nos dice que es falso, ¿sí? Dependiendo de la prueba que yo haga, en este caso le pregunté si los dos eran iguales, entonces ahí me dice que efectivamente pues los dos números no son iguales, falso. O si yo cambio el 8 por un 5, pues ahí sí ya me va a decir que son, que es verdadera la prueba,
sea que las dos celdas son iguales. Eso es un operador de comparación muy útil para muchas fórmulas, hay que tenerlo en cuenta, cómo funciona y apelar pues a nuestros conocimientos básicos de matemáticas, de aritmética, que pues nos dicen con nuestra lógica que sí, que efectivamente esos dos números pues son iguales. Si yo hago otra operación, pues por supuesto me puede dar de pronto falso. Entonces ahí hay que tener en cuenta esa parte. La ventaja de estos operadores, bueno, no es tanto ventaja, pero yo podría hacer el cambio de números y comparar palabras, ¿sí? Por ejemplo, voy a borrar ahí esos datos. Voy a colocar aquí, no sé, la palabra hola, ¿sí? Y él ya me dice que hola lo está comparando con el espacio vacío y me está diciendo pues que los dos datos no son iguales, ¿sí? Si le coloco hola en la celda verde, pues él me dice efectivamente que las dos son iguales, ¿sí? Entonces ahí sí ya nos damos cuenta que podría servir, por ejemplo, una comparación de dos palabras y preguntarle si son iguales. Claro, no le podríamos preguntar si son mayores o igual o menores. Preguntar que si la palabra hola es mayor que la palabra hola, pues eso no existe, ¿sí? Esa prueba no existiría. Lo mismo pasa con las operaciones matemáticas. Hola por hola, pues eso no funciona, ¿sí? Por eso es que aquí ustedes en la celda azul ven un error que dice valor, porque él no sabe qué hacer. Usted le está indicando que eso es una operación matemática y multiplicar hola por hola, eso no existe, ¿sí? No se puede hacer multiplicar hola por hola. Entonces, en este caso, una palabra no se puede multiplicar por otra y él no entiende qué es lo que hay que hacer o no entiende los valores, ¿sí?, que yo le estoy dando para la operación y por eso me sale un error. Pero es porque yo lo induje también al error, ¿no? Y para que vean que los errores a veces son de lógica, ¿no? Usted hace una operación matemática y no le da números, pues, por supuesto, le va a salir un error. Entonces, ahí también es donde uno hace pruebas y empieza a verificar ese tipo de comportamientos. Esto es, les recomiendo que se hagan la pruebita, que miren que efectivamente si les sale, no importa si van a cambiar el símbolo, pues la idea es empezar a mirar la lógica, empezar a mirar, bueno, si yo multiplico dos números, ¿qué me da? ¿O qué pasa si hago la división? ¿O qué pasa si yo le pregunto si un número es mayor que el otro? Y después lo pueden cambiar por letras, no hay ningún problema. ¿Listos? Eso es para empezar a entender pues cómo funciona. Si no nos acordamos de matemáticas, pues bueno, eso nos sirve también. ¿Listos? Bueno, también hay otros operadores adicionales, ¿no? Símbolos especiales, de pronto no tan utilizados, pero supongamos que aquí voy a colocar mi nombre y por aquí en otra celda voy a colocar mi apellido. ¿Listo? Bueno, entonces con esto ya podemos empezar a mirar algunas cosas que se pueden hacer con operadores, ¿sí? Y hay un operador eh, bastante interesante que está en el número 6, ¿sí?, de sus teclados, que es ese símbolo que parece como un 8 con dos colitas, que se llama ampersand, y ese ampersand es un símbolo que se utiliza para unir cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a unir aquí abajito, voy a colocar el igual, recuerden que todas las operaciones se utilizan con igual, le voy a decir que coja el nombre, coloco el símbolo de unión o de concatenación, se llama, esa es otra palabra también que utilizan, concatenación, y le voy a decir que lo pegue al apellido, ¿sí? Entonces, él lo que hace es pegar esa celda de color azul donde está mi nombre y va a pegarle el apellido. Algo sencillo, ese símbolo sirve para unir cosas. Y en este caso, pues la unió. Claro, usted dirá, así no se escribe, porque nosotros le colocamos un espacio. Bueno, nada que no se pueda editar. Recuerden que pueden utilizar, por ejemplo, la tecla F2, ¿sí? Y en vez de que usted le coloque primero el apellido, pues usted le puede colocar un espacio. Pero en este caso, los espacios se colocan dentro de comillas. Entonces yo hago lo siguiente. Abro comillas, espacio y cierro comillas. ¿Listo? Aquí le estoy indicando que estoy agregando un texto
especial y en este caso pues el texto especial es simplemente un espacio. Vuelvo a colocar el símbolo de unión o de concatenación y ahora sí selecciono el apellido. Y esa es la fórmula entonces, ya uniendo tres cosas. El nombre, un espacio y el apellido. Y presiono Enter. Entonces miren que ahora sí ya aparece separado. Claro, él no entiende muchas cosas así nomás. Toca también empezarle a decir qué es lo que tiene que hacer Excel. ¿Listo? Por eso la lógica que ustedes le apliquen a esto, pues, es bastante importante. Todo esto, pues, les recomiendo que hagan las operaciones, que la miren cómo funciona, ¿sí? Que hagan cambios. Con eso, pues, ya ustedes pueden irse a los talleres y no hay ningún problema. Ustedes ya entienden qué es lo que va a salir como resultado. Por ejemplo, aquí hay varios ejercicios de fórmulas. Y si ustedes miran, pues él está aplicando fórmulas. Por ejemplo, esta es una fórmula de multiplicación. Aquí es una fórmula de comparación. Recuerden que este símbolo es mayor que. Le está preguntando si lo que está en la celda A3 es mayor que lo que está en la celda B3. Aunque ahorita pues no estamos mirando el que tiene A3 o B3, no importa. Pero estamos viendo que la operación eh, se puede deducir con lo que estamos viendo ahí. Que acabamos de ver, mire, concatenación. Ahí está uniendo dos cosas. Aquí hay una concatenación más grande. Aquí une, le coloca texto. Mire, esto que dice aquí no es mayor que, es texto, está entre comillas. Miren acá las comillas. Y lo está uniendo a la celda B5. ¿Sí? Algo así que lo que hicimos con el nombre, pero le está colocando pues un texto más largo. En vez de dejarle un espacio, pues le está colocando un texto más largo. ¿Sí? Bueno, y no funcionaría el espacio ahí, ¿no? Porque no está colocando espacios. Entonces quedaría todo pegado. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces hasta ahí esos operadores se pueden utilizar, no hay ningún problema. Hay algo un poquito más complicado por aquí abajito, que es lo que yo les decía, darle prioridad a las operaciones. Miren que aquí está utilizando paréntesis. Recuerden que los paréntesis hacen que él opere primero esta parte, ¿sí? Lo que está dentro de los paréntesis sería lo que opera primero. Ya lo siguiente tiene que ver con las operaciones. Por ejemplo, este símbolo que ustedes ven ahí que es como así. A veces el teclado yo casi nunca lo encuentro, pero a veces pues lo busco en otros lados. Este símbolo es el símbolo de potenciación. ¿Sí? Para los que se acuerdan de potenciación, por ejemplo, yo elevo el 2 al cubo. ¿Sí? Y este numerito que está aquí arriba, para representar que esa es la potencia, pues entonces coloco 2 elevado. Este sería como el elevado. ¿Sí? Y el otro sería el número, el 3. Y esta sería la forma de escribirlo para que lo tome como si fuera una potencia. Esa es una forma también que un símbolo adicional que no se los había comentado, pero pues que lo veo ahí que están utilizando. Y el símbolo de porcentaje, bueno, ese sí ya, ese sí ya es bastante útil también porque nos ahorra hacer algo que se llama una regla de 3. Muchas veces a veces hacemos una regla de 3 y empezamos a sacar un porcentaje y con ese porcentaje pues nos demoramos un poquito. Pero con el símbolo de porcentaje él también hace una operación un poco más rápida. Bueno, esos son símbolos que se pueden utilizar. Iguales son de práctica, no se preocupen, todo eso se puede practicar. Haciendo una hojita a un ladito no hay ningún problema. ¿Sí? Simplemente es que usted escriba unos datos, así como lo estoy haciendo yo, y haga las operaciones y pruebe. No importa que le dé error. Ahí también uno a veces analiza por qué le sale el error. Y se pone a mirar, bueno, aquí debería salir error, no debería salir error. ¿Será que yo hice mal la operación? Bueno, y esas cosas pues son útiles para que las tengan en cuenta. ¿Bien? Esos símbolos, pues, no son los únicos que nosotros podemos utilizar. También hay algo que se llaman funciones, ¿no? Y las funciones son palabras, ¿sí? Son palabras que nos representan alguna operación. En este caso, como son palabras, ¿sí? Una función se va a llamar o se va a colocar después de el igual, ¿sí? Independientemente cuál sea, usted no tiene que aprender todas, pero eso sí,
les voy a mostrar, antes de hacer funciones, dónde están las funciones, ¿sí? Todas. No solo en Internet. En este caso, en la parte superior hay una pestaña que se llama Fórmulas. Dame un segundo. Pestaña Fórmulas. ¿Listo? En la parte superior. Y en la pestaña Fórmulas hay un bloque grande que se llama Biblioteca de Funciones. Y la biblioteca de funciones pues es bastante útil, ¿sí? Está dentro de fórmulas. Ahí vamos a encontrar todas las fórmulas que hay en Excel, dependiendo, bueno, de algunos grupos o cómo están agrupados algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros queremos buscar una función que trabaje con matemáticas, ¿sí? Con aritmética o con trigonometría, miren que aquí hay un bloque que se llama matemáticas y trigonométricas. Entonces yo le puedo decir a esas operaciones o buscar operaciones que tengan que ver con esos temas ahí en ese bloque que se llama matemáticas y trigonométricas. Entonces la biblioteca de funciones es importante. No se las tiene que saber todas, son muchísimas, pero por lo menos saber que existe la biblioteca de funciones y que usted puede buscar una función cualquiera, ¿sí? Entonces, dependiendo pues de la función, por ejemplo, miremos aquí matemáticas, ¿sí? Las funciones son muchas. Empiezan a numerarse, perdón, a organizarse como en orden alfabético y aquí empiezan a aparecer todas las funciones. ¿Listo? Por ejemplo, miren que aquí dice cociente y ahí dice cociente y me muestra algo, ¿sí? Ese algo que es lo que me está mostrando ahí en pantalla. Se borró. Preciso cuando utilizo la herramienta se borra. Vamos a ver, esperemos que lo coja aquí. No, se borra. Bueno, cociente, perdón. Cociente me dice, devuelve la parte entera de la división. ¿Mm? Entonces ahí usted se acordará que una parte de la división pues es el cociente. ¿Sí? Entonces usted, por supuesto, vamos a simular una división. Por ejemplo, 20 dividido entre 5. ¿Listo? Bueno, entonces usted quiere la parte de la división entera o la parte entera de la división y usted utiliza cociente. ¿Mm? Para utilizarlo, lo puedo empezar a escribir. Eso es lo chévere que cuando uno empieza a escribir las funciones, también me ayuda a mostrar cuáles funciones inician por esas letras. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a escribir co, él me muestra todo lo que empiece por co. En este caso, pues afortunadamente la primera, yo voy a utilizar la palabra cociente. ¿Qué puedo hacer con esa palabra? Seleccionarla dos veces. Ahí ya está seleccionada una vez, pero yo le puedo seleccionar dos veces. Y él me escribe la palabra, ¿sí? Miren que yo no escribí toda la palabra, yo simplemente escribí co. Él escribe la palabra y abre un paréntesis. Todas las funciones, esta es una función, las funciones tienen como una F y una X por aquí para indicar que es una función. Todas las funciones después de la palabra sigue un paréntesis. Y cuando termine la función, se cierra el paréntesis. ¿Listo? Recuerden que eso es como en las matemáticas, ¿no? Ponemos algo entre paréntesis y eso es lo que hay que resolver. Lo que está dentro, independientemente de la función, se llaman argumentos. ¿Listo? Argumentos. Y esos argumentos pues nos van a decir, dependiendo de la función, pues que esos son los datos que necesita esa función para operar o que debe operar. ¿Sí? En este caso nos dice, ¿cuál es el numerador? ¿Sí? Eso es lo primero que nos está preguntando, ¿cuál es el numerador? Entonces digámosle que el numerador es 20. ¿Sí? Punto y coma. Ahí mismo nos dice cuál es el símbolo de puntuación. Yo no me estoy inventando en este caso para separar eh, datos, pues uno los separa con punto y coma. ¿Sí? Y ahora me pregunta cuál es el denominador. ¿Listo? Le voy a colocar aquí 5. Y como yo ya terminé, entonces le voy a decir, cierro paréntesis. Y listo. Esa es una función. La función que en este caso es una función matemática que se llama cociente. ¿Listo? ¿Y qué está haciendo? Está pues tomando dos datos y esos son los datos que él va
a operar. Voy a presionar Enter. Miren el resultado de cociente. El resultado de cociente pues es, en este caso, 4. ¿Sí? Ese es el cociente de una división entre 20 y 5. Entonces, ahí ya podemos ver cuál es el resultado de la palabra cociente. ¿Listo? Por supuesto, si usted se acuerda, la otra palabra es residuo. ¿Listo? Yo empiezo a escribir, por ejemplo, la palabra res o re, ¿sí? Y ya me aparece aquí el residuo. ¿El residuo de quién? Del número 20, ¿sí? Y el divisor es de 5. Entonces él me dice que me sobró 0. ¿Listo? Porque efectivamente, pues 5 por 4 da 20 y le sobra 0 pesitos. Bien. Bueno, esa es una división sencilla. Bien. ¿Hay que acordarse las matemáticas? Sí. Eso no hay nada que hacerle porque las matemáticas son importantes. Entonces, para hacer una división, ¿sí? Sin tener que sacar la calculadora del celular, pues uno hace una división común y corriente y miren que también se puede hacer lo mismo en Excel con las palabras pues adecuadas. ¿Listos? Bueno, supongamos que tenemos varios números. Vamos a sumar, por ejemplo, varios números por acá. Eh, pongamos estos números de acá. ¿Listo? Todos estos numeritos que están aquí. Y vamos a hacer operaciones con ellos. Supongamos que vamos a hacer suma. Entonces usted dice, bueno, voy a buscar la suma. Entonces usted empieza a escribir SU. Y le empieza a mostrar todo lo que está con SU. Mire que aquí aparece de segundas la suma. Y me dice, suma todos los números en un rango de celdas. Bueno, pues puedo hacer lo siguiente. Selecciono suma con doble clic. Él me abre el paréntesis. Si no lo abre porque usted lo quiere escribir completo, pues ya sabe cómo lo tiene que escribir. Tiene que escribir la palabra completa. ¿Listo? Suma y abre paréntesis. Ahora le va a preguntar qué quiere usted sumar. Supongamos que quiero sumar el 3, ¿sí? Punto y coma, más el otro 3, punto y coma, más el otro 4. ¿Listo? Los 3 primeros. O no, no hagamos los 3 primeros. Hagamos los 2 primeros más el 9, que está por allá abajo. ¿Listo? Y la operación, pues, la estoy indicando con elementos separados. ¿Sí? ¿Por qué digo separados? Porque si se dan cuenta, el 9 está, pues, bastante lejitos de los otros dos. Y cuando yo tengo elementos separados, pues, utilizo el punto y coma. ¿Qué le estoy indicando aquí? Cójame el 3, súmelo con el 3 y ahora súmelo con el 9. Y por supuesto, pues, eso me da 15. Yo le podría también decir otra cosa. Por ejemplo, otra suma. Y esta vez no me coja elementos separados. Esta vez tómeme todos los elementos que están seguidos. Y los selecciono todos. ¿Sí? Otra forma de escritura. En este caso, eso se llama un rango de datos. Y ese rango de datos empieza en I7 y termina en I13. Y como característica, si ustedes se fijan, aquí la separación ya no es un punto y coma. La separación son 2 puntos. ¿Listo? ¿Qué significa 2 puntos? Le está diciendo, coja lo que está entre I7, ¿sí? E I13, cójalo todo, todo, ¿sí? Y súmelo. Entonces, él va a coger el 3, después le suma el 3, el 4, el 7, el 8, el 9 y el 2. Ese 2 puntos es un rango. Para eso lo conocemos como un rango de datos. ¿Listo? Y ese rango de datos pues está entre esas dos celdas, entre la primera que es el 7 y entre la segunda que es el 13. ¿Sí? Ese es el rango de datos que nosotros queremos sumar. Por supuesto nos va a decir cuánto suma todo eso. Y pues todos esos números suman 36. ¿Sí? ¿Cómo sé que es verdad? Pues yo puedo hacerlo por separado. Le voy a decir, por ejemplo, suma. Y cojo un número por separado. Esto es más largo, pero bueno, lo puedo sumar. No hay problema. ¿Sí? Todo separado por punto y coma. El I7, punto y coma, I8, punto y coma, I9,
punto y coma, y 10, punto y coma, y 11, punto y coma, y 12, punto y coma, y 13. Esa es otra forma, pero pues más larga. Pero me da lo mismo. Me da exactamente lo mismo. O, bueno, usted se va a la antigüita. Lo que pasa es que la antigüita a veces es complicado, porque a veces nos puede salir muy larga. Listo. Y sumando hacia la antigüita, sin la función, solo con los símbolos, mire que también me da lo mismo. Bueno, pero ustedes ya saben cuál es el cambio, ¿no? Cuál es la ventaja y la desventaja. Si yo, por ejemplo, a este 4 lo convierto en 8, pues las fórmulas van a cambiar, ¿sí? Automáticamente. Si lo hubiera hecho 3 más 3 más 8 más 7 más 8 más 9 más 2, pues no cambia. Y esa es otra forma también de hacer las cosas, ¿sí? Hubiera funcionado también inicialmente, pero si lo cambiamos, pues ya saben que hay problema. Mientras que estas fórmulas que referencian celdas, pues no importa si cambia la celda. Y si se dan cuenta, pues hay varias formas de hacer las cosas. No siempre es la misma que nosotros tenemos. Hay distintas formas de hacer las cosas. Unas más largas que las otras, ¿sí? Otras más eficientes, pues por lo que usted no tiene que digitar tanto. Pero pues eso también pasa con las funciones. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso, que las funciones pues son importantes por ese tipo de cosas. Y por la forma de escribirlo. ¿Listos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, No, profe. listo. Muchas gracias. De todas formas, pues aquí nos daría o quién sabe cuántos días solo ver funciones matemáticas. Pero todas las funciones matemáticas están aquí. Por ejemplo, vamos a buscar la suma. Está en la S, mírenla acá, ¿sí? Y la suma pues me dice qué es lo que hace. Entonces, independientemente de lo que yo vaya a utilizar, lo puedo buscar primero y puedo mirar a ver, bueno, ¿qué hace la suma? Yo no sé qué hace la suma, entonces voy y lo busco. Me dice cómo se escribe. Me dice suma, abre paréntesis, coja el número 1, el primer número que usted va a sumar, punto y coma, el segundo número que va a sumar, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final no se le olvide cerrar paréntesis. Bueno, eso es lo que hace. Si no, en última medida, aquí hay una opción que dice más información. Y más información me abre la ayuda de Excel, donde yo puedo buscar en la ayuda, por ejemplo, la función suma. Y aquí de segundas, mire que dice función suma. Él hace la búsqueda y me dice, la función suma valores individuales, referencias de celdas o rangos, o una combinación de las tres. Para obtener más información, vea función suma. Y ahí me empieza a mostrar cómo es que se escribe una función. La ayuda pues existe. Esa ayuda sabe más que nosotros. Entonces, pues el problema es que nosotros no la utilizamos. Pero la ayuda pues tiene muchos ejemplos de cómo se hacen las cosas, de cómo funcionan, ¿sí? Entonces, a veces no la utilizamos, pero pues ellos ya saben que pues si uno se busca la ayuda, puede encontrar varias soluciones a sus problemas, ¿sí? Sin embargo, pues desafortunadamente nosotros no tendemos a utilizar las ayudas, sino vamos y buscamos por allá un video en YouTube, pero bueno, esas son formas de solucionar, pero no significa que Excel pues no tenga también esa forma. Hay algunas otras, si se dieron cuenta con las funciones que estábamos viendo, que necesitan argumentos. Hay funciones que no, ¿sí? Pero ese es el comportamiento de ellas. Hay funciones que no necesitan algo dentro de los paréntesis. Por ejemplo, por acá un clic. Igual, ¿sí? Una función de tiempo, que se llama hoy. La palabra hoy dice, devuelve la fecha actual con formato de fecha. Entonces, usted ya dice, me va a devolver la fecha de hoy, listo. Y como hoy simplemente se va a ir al sistema, a su computador y va a sacar la información de ahí, ¿sí? Entonces usted no necesita decirle dónde está la información, ni qué día es hoy, ni nada. Usted simplemente abre y cierra paréntesis, ¿no? Entonces, esa función pues no necesita argumentos.
Esa es una de las ventajas de las funciones, mire. Si yo presiono Enter, pues me devolvió la fecha de hoy. Hoy estamos a 9/11 del 2022, ¿no? Entonces, hay algunas que funcionan así. Hay otras que sí obligatoriamente necesitan. Vamos a probar aquí, por ejemplo, esta que dice año, ¿sí? Dice, devuelve el año en número entero en el rango de, bueno, con 4 numeritos hasta del 1900 hasta el 9999. Eso es un rango que él utiliza para devolver los datos. ¿Listo? Pongámoslo sin paréntesis, a ver, pongámoslo sin paréntesis. Sin datos, perdón. Y sin datos como argumentos, pues él me dice que hubo un problema. Entonces yo también puedo mirar a ver y decir, ah, mire, es que Excel también me está mostrando un problema. Debe ser que algo es que lo escribí mal. En este caso, pues acuérdense que yo no le coloqué nada dentro de los paréntesis, ¿sí? Le puedo decir, por ejemplo, que necesito el año de la fecha que está arriba. Entonces le digo año de M7. Cierro paréntesis y entro. Entonces él me dice, mire, el año es 2022. Listo, extraemos el año nomás. Entonces, en este caso, la función de tiempo, que se llama año, esa sí necesita argumentos. En este caso toca decirle, bueno, sáqueme la fecha de allá del espacio, pongámosle un colorcito aquí. Saque la fecha de ese espacio azul, ¿sí? Entonces necesito los datos de esa celda que es la M7. ¿Qué datos necesito? Los de año, no necesito más. Entonces, esas dos funciones que también, pues algunas necesitan, otras no. Por eso es que a veces uno se tiene que acostumbrar a mirar las ayudas y empezar a mirar qué necesito yo, ¿sí? Internamente para entender las funciones. Por supuesto, eh, hay también facilidades aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver una función de texto, por ejemplo, que se llama, por ejemplo, derecha. Si yo selecciono la función de la biblioteca de funciones, él me aparece con esta ventana. Y esta ventana es un ayudante. ¿Un ayudante para qué? Para la fórmula que estoy utilizando. En este caso la fórmula se llama derecha, ¿sí? Entonces él me dice, derecha. ¿Sí? ¿Derecha de quién? Él me está preguntando de un texto, ¿sí? ¿Derecha de quién? Es una función de texto. Necesito alimentarla de algo. Voy a decirle que derecha de, ¿dónde tenemos texto por aquí? Ah, bueno, de la palabra funciones. Vamos a utilizar aquí esta palabra funciones. Listo. Derecha de I2. ¿Listo? Eso es lo que me está pidiendo. ¿Cuál palabra usted necesita derecha? Y después dice número de caracteres. Entonces, si se dan cuenta, él me está mostrando como la ayuda, ¿sí? Él también me dice qué es lo que hace derecha. Y me dice abajo, devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. O sea, que me dice, me extrae cierta cantidad de letras, ¿sí? Desde alguna de las posiciones que yo le diga. En este caso, desde la derecha. Y si pensamos desde la derecha y digamos que yo le digo, oiga, extráigame los 3 caracteres de la derecha, pues él me va a extraer solo la N, la E y la S, ¿sí? Esa es la palabra derecha, ¿sí? Donde yo le puedo decir qué necesito contando desde el lado derecho o cuántas posiciones necesito desde el lado derecho que él me extraiga. Y si se dan cuenta, pues todo eso también me está mostrando cómo es la función inicialmente, qué es lo que yo le aplico y después cuál es el resultado. Por eso este ayudante pues también a veces es importante, pero eh, escribir las cosas y mirar por otros lados también es supremamente importante, ¿sí? También está la ayuda de la función y esa es otra forma también de generar funciones. Aquí miren que el resultado me dio NES. NES son las 3 últimas letras de la palabra funciones y eso es lo que hace derecha. Por supuesto usted dirá, ay, entonces ¿qué hace izquierda? Entonces probemos izquierda. Igual izquierda.
Texto, ¿a quién le vamos a sacar las letras izquierdas? A funciones. Punto y coma. ¿Cuántas letras quiero sacar? Digámosle que las 3 también, las 3 primeras. ¿Listo? Y cierro paréntesis. Y mire que ahí me sacó fun. Son las 3 primeras letras desde el lado izquierdo. Entonces, el ayudante, sí, el ayudante sirve para eso, para ayudar a crear la función. ¿Listo? Pero pues, cuando uno está iniciando, chévere. Ya después toca acostumbrarse porque a veces se vuelve uno muy dependiente del ayudante. Y el ayudante, pues sí, hace las cosas por uno, pero después yo no entiendo qué es lo que estoy haciendo. Por eso, pues, a la manera personal, yo no soy amigo del ayudante. Yo tiendo a escribir todas las funciones para entenderlas, para saber qué es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Y para entender qué es lo que está haciendo. Chévere el ayudante. El ayudante es lo más bonito que existe en este mundo. Pero si yo me mal acostumbro y solo utilizo el ayudante, pues desafortunadamente, pues yo no voy a entender lo que estoy haciendo. O me voy a desentender de lo que está haciendo la fórmula. ¿Listos? Chévere el ayudante y todo, pero bueno, ya saben que yo no soy amigo de él y ustedes me verán haciendo todas las fórmulas a manito. ¿Listos? Para entenderles, que eso es lo importante. Bien, miren que aquí hay funciones de texto. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos colocado aquí la unión de un nombre y un apellido, ¿sí? Pero claro, ese es una forma de escribir y usted dirá, pero es que todos los nombres van con la primera letra en mayúscula, ¿sí? Y está mal escrito. Bueno, podría haber una función también que me ayude. Por ejemplo, encontrar espacios, extraer, hallar, igual, izquierda, largo, limpiar, matriz, mayúscula, minúscula, non propio. ¿Listo? Esta función que está aquí. Dice, convierte una cadena de texto en mayúscula o minúscula según corresponda. La primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás letras en minúscula. Si usted se acuerda por allá de español, pues que le decían a uno, ay, que eso es un nombre propio. Pues miren acá la función, nombre propio. ¿Listo? Bueno, entonces digámosle que vamos a utilizar esta función. Le voy a decir igual, nom propio. ¿Nom propio de qué? Entonces le voy a decir, miren, nom propio de este. De E10. Y enter. Entonces miren que ya convirtió el nombre. ¿Sí? De una vez le puso la primera letra en mayúscula y el resto está en minúscula. Y listo. Él ya entendió que eso era un nombre propio y pues la regla del nombre propio pues ya saben que la primera es en mayúscula. Y por supuesto si aquí lo hago con el nombre, con el apellido, perdón, pues también hacer lo mismo. ¿Sí? Le coloca la primera en mayúscula. Y por supuesto ahí sí yo ya utilizo la unión. En este caso, si ustedes se acuerdan, yo les había dicho que la unión también es como algo que se llama concatenar o también se refieren a ella como concatenar. Entonces usted dirá, ah, concatenar. Concatenar. ¿Listos? Mire, aquí está por aquí, dice, concatenar. Une varios elementos de texto en uno solo. Entonces presionemos concatenar. ¿Listo? Voy a concatenar el nombre, punto y coma. Recuerden que eso tiene un espacio. ¿Y cómo hacemos los espacios? Abrimos comillas, presionamos un espacio, volvemos a cerrar las comillas. ¿Listo? Y ahora sí le voy a pegar el apellido. Y cierro paréntesis. ¿Listo? Función concatenar. La misma que estábamos haciendo con el símbolo que está allá arriba, pero en este caso es una función. ¿Sí? Una función también de texto que me permite unir dos cosas o hasta más, ¿no? Yo solo estoy haciendo con 2 elementos, pero eso uno puede unir muchísimas cosas. Si uno quiere unir 10 elementos, los puede unir perfectamente. Voy a presionar Enter y miren que también hizo lo mismo. Unió los 3 elementos, ¿no? El nombre, el espacio y el apellido. Profe, Dime. una pregunta.
Yo Dime. puedo utilizar o sea, las dos funciones anteriores en una sola fórmula, es decir, agregarle la mayúscula a los nombres y concatenar el nombre completo en una sola Bien. fórmula. Volverla más compleja, por supuesto que sí. Entonces, por ejemplo, editémosla. Ya que tenemos, podemos hacer la prueba de editar aquí. A mí me gusta la barra de herramientas por eso. Yo puedo editar todo aquí. Le puedo decir entonces, ¿qué quiero hacer primero? Decirle nombre propio, ¿sí? Poner aquí nom propio. Miren que él también me ayuda cuando empiezo a escribir la palabra nom propio. Y le digo de qué quiero el nombre propio. Entonces, ya sabemos que es de este nombre. ¿Listo? Y cierro paréntesis. Entonces, ¿el qué me haría ahí? Me coge el nombre que está todo en minúscula y lo entiende como un nombre propio. ¿Listo? Bueno, punto y coma. Ahora estamos ya fuera del nombre propio. Le vamos a colocar el espacio. Abre comillas, espacio, cierra comillas, punto y coma. La otra palabra. También podemos hacer un nombre propio. Nom propio. Y le decimos que saque el nombre propio del apellido que está escrito en minúscula. Cierro paréntesis. ¿Listo? Y ya tenemos una función dentro de otra función. Y miren que está repetido nombre propio 2 veces. Entonces podemos utilizar varias funciones, una dentro de otra, o combinar funciones. Se llama eso, combinar. ¿Listo? Cuando ustedes escuchen la palabra combinar, piensen que ustedes tienen funciones diferentes. Bueno, y lo único que me hace falta que es, pues, cerrar el paréntesis de concatenar. Entonces, si quieren, miren la función, miren cómo está escrita, a qué corresponde, ¿sí? Concatenar ya sabemos que es una unión. Nombre propio trata al contenido como un nombre propio, o sea que le coloca la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Aquí tenemos un espacio y aquí le hacemos nombre propio al apellido también, para que él me lo deje con la primera en mayúscula. Y miren que estamos utilizando una combinación de funciones, una dentro de la otra. Y sí, efectivamente, si presiono Enter, miren que aquí me hace lo mismo. ¿Listos? Entonces, sí, desde que yo lo escriba bien y quiera utilizar más funciones y una dentro de la otra y hacer algo mucho más largo, sí, es un poquito más complicado de entender, pero pues así es que uno llega a hacer las funciones más fácil, entenderlas, ¿sí? Cómo se escriben, qué es lo que lleva por dentro, pues para hacer esos tipos de cosas como lo que me acaba de preguntar su compañera, ¿sí? Y miren que se puede hacer, no hay ningún problema. Listo. Digamos que usted no quiere hacerte eso tan grande. Empiece por un pedacito. Empiece a probar non propio, ¿sí? Solo ese pedacito. Pruebe solo eso. A ver si le funciona. Y así lo va armando como por pedacitos. Yo a veces les digo, prueben primero la primera parte, lo que está dentro del paréntesis y después colóquenle lo que está por fuera. ¿Sí? A veces funciona para poderlo entender. Y miren que sí se puede utilizar pues funciones combinadas. A veces se le queda a uno como las ideas, ¿no? Uy, ¿será que sí se puede hacer esto? Sí, hay que probar también. Y cuando probemos, miren Profe, que podemos hacer bastantes cosas interesantes. Dime. gracias por esa respuesta. Y otra consulta. Digamos, yo tengo una base de datos donde Ujú. tengo, no sé, 200 empleados, ¿sí? Sí, Y me piden, digamos, sumar la cantidad de personas que están en esa base de datos, pero están son los nombres. Yo sé que fácilmente podría coger el cursor y subrayar las celdas para ver qué ujú. cantidad de personas hay, pero ¿qué fórmula yo puedo utilizar para saber qué cantidad de personas están, o sea, qué cantidad de nombres tiene esa base de datos? Bueno, entonces aquí me voy a aprovechar de alguno de estos que está aquí. ¿Listos? Por ejemplo, estas funciones de texto. Digamos que, bueno, aquí es claro, esto es muy pequeñito, pero supongamos que nosotros nos dicen cuente estas celdas que están ahí, esos son usuarios, supongamos que son 200, como dice su compañera, pero necesitamos saber cuántos, cantidades, ¿listo? En este caso, pues sí, ustedes saben que son 5, pero necesitamos saber la cantidad. Entonces colocamos aquí igual, eh,
Con la palabra con, también hay unas palabras especiales que se llaman contar, ¿sí? Donde nos dice contar, que dice cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces usted dice, uy, esa vaina no contiene números. No, contar no nos sirve. Por ahora no, porque eso no contiene números, eso contiene son palabras. Entonces uno sigue bajando por acá y encuentra una palabra que se llama contará. Una variación. Dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces uno dice, ah, bueno, aquí ya no me está especificando que sean números, me está diciendo que son celdas que no están vacías. Y ojo con esto porque en este caso las bases de datos no deben estar vacías, ¿sí? Cualquier espacio vacío nos cambia todo. Entonces, en una base de datos las cosas no pueden estar vacías. En este caso, sí nos serviría esta función que se llama contará. Y dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces, vamos a utilizarlo. Contará. Le voy a decir dónde están los datos, entonces le voy a seleccionar estos datos. De la A15 o a la A19. Y cierro paréntesis. Entonces él me debe aparecer con un número que es 5. Entonces ahí ya es una función sencilla de contar. ¿Qué contó él? Contó las celdas que tenemos ocupadas. ¿Listo? Ojo porque las vacías no las cuenta. Entonces ahí hay que tener unas pequeñas diferencias, ¿no? Vamos a borrar aquí, por ejemplo, a Rey Viviana. ¿Sí? Miren que el número cambió a 4. Entonces, él no cuenta lo vacío. Entonces, hay que tener en cuenta que esa fórmula, pues así de sencilla, no hace ese tipo de cosas. Claro, uno las puede empezar a hacer otros cambios y hacer otras modificaciones y a utilizar otras cosas parecidas, pero pues en este caso algo muy sencillo, contará. ¿Listos? Y sí, como decía su compañera, yo puedo seleccionar todos los datos, ¿sí? Y cuando yo selecciono todos los datos, ¿sí? Lo que yo seleccione, en este caso texto, me aparece aquí el conteo, ¿sí? Yo le digo conteo, pero realmente Excel también lo asimila con una función que se llama recuento, ¿sí? Para nosotros es lo mismo que estábamos utilizando aquí como contará, ¿sí? Para Excel también hay un nombre que hace exactamente lo mismo que se llama recuento. Ese sí es un poquito más eficiente, el recuento, ¿sí? Porque yo le puedo decir si tiene en cuenta los vacíos o los no vacíos, o los espacios no vacíos, pero este también hace la operación. Esas dos, contará para texto, contar para números. Esos dos datos me permiten hacer este tipo de operaciones. Funciones de texto, en este caso. ¿Listo? Esas son funciones de texto para que lo tengan presente y la puedan utilizar también pues, para lo que necesiten. Sencillas, pero pues uno empieza por lo sencillo, ¿no? Si ya uno empieza a complicar los escenarios, pues sí, eso hay unas más cosas que se pueden hacer. ¿Listos? Gracias, profe. Bueno. Bueno, listos. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, aclaración al Profe, respecto. sí, Dime. sí, otra pregunta chiquita de un tipo de fórmula. Pues en Sí, este momento uso una fórmula que es para buscar datos de un archivo y del otro, corroborando que no se crucen o que sean los mismos datos y que no hayan datos alterados. Yo utilizo la fórmula de buscar ver, más asocio ¿cómo se llama? La fórmula la palabra buscar, buscar no, sino falso. Yo sé por orientación cómo hacerla, pero no entiendo por qué debo poner el falso. O sea, es una fórmula como eh, con buscar ver y con el falso +1, pero no entiendo exactamente por qué ¿por uno qué? asocia el falso ahí. Bueno, no sé si en este esté la de buscar B, pero lo que menciona su compañera es una fórmula de búsqueda bastante sencilla, que lo que hace es traer información dependiendo de un dato que nosotros estemos buscando. Lo que pasa es que hay dos cositas al final de esta fórmula. Por ejemplo, si ustedes ven ahí, dice que indicador de columnas y al final dice rango. En ese punto de rango se utilizan dos palabras. Una es falso y otra es verdadero. ¿Y para qué se utilizan esas dos palabras dentro de esta fórmula?
para indicar que si coloco la palabra falso es que tiene que ser una búsqueda exacta. ¿Listo? Algo exacto. Cuando yo coloco la palabra falso al final, tiene que ser algo muy exacto. Supongamos, estoy buscando Beltrán. ¿Sí? Tiene que ser exactamente Beltrán. No una variación de Beltrán, ni algo parecido a Beltrán. ¿Sí? Y la palabra verdadero, pues no es tan exigente en ese punto. La palabra verdadero, pues sí puede ser algo muy parecido. De pronto alguien escribió Bel, ¿sí? Y me puede estar buscando algo pues aproximado, algo parecido, pero de pronto no es la palabra exacta que yo quiero. Entonces, cuando hacemos una búsqueda y utilizamos la palabra falso, es porque estamos buscando algo muy exacto, ¿sí? A lo que digitamos pues para que haga la búsqueda. Yo, es que no me acuerdo si aquí en este, pero miramos un momentico a ver si hay una función de búsqueda más adelante. Ordenamiento y datos y autofiltrado. Unidad 4. Manejo de gráfico. Uy, si no veo aquí de búsquedas. Por aquí. Pero bueno, si quieren hacemos una búsqueda sencillita. Venga, a ver si por aquí está. Ordenamiento, condicional básico. No. Aquí no veo funciones de búsqueda. Y en el módulo 2, funciones básicas, pero tampoco creo que se meten con las de búsqueda. Pero bueno, si nos queda tiempo un poquito en la siguiente sesión, en la mañana, les muestro una función de búsqueda, ¿sí? Cómo funciona esa función de búsqueda, que es la más sencilla de ahí. Hay muchísimas, pero de pronto está en el nivel intermedio, entonces ahí sí harán más cosas. Y cuando ya vaya mucho más avanzado, se darán cuenta que esas funciones a veces son tan simples que casi no las utilizamos y después nos metemos con más funciones más complejas para bases de datos, ¿sí? Eso sí va creciendo el nivel a medida que ustedes van aprendiendo. Pero sí, si quieren mañana y nos queda un tiempito, miramos un poquito de esa fórmula de buscar B. ¿Listo? Listo, listo. Bueno, Ah, listo. está Entonces, en la página 14 del módulo 2. ¿sí está ahí? Ah, Sí, bueno. No, funciones de entonces sí. búsqueda y lógicas. Buscar ver, buscar H, coincidir, índice, elegir sí y o. Es que yo estaba mirando estas de texto y no, y aquí sí, aquí no hay nada, pero no, esto se puede utilizar para buscar también. Menos mal que hay información. Podemos utilizar esto que está aquí para buscar. ¿Listos? Y hacemos una búsqueda dentro de estos datos para que vean cómo funciona. Ujú. Entonces, mañana hacemos eso y vemos una función también que es supremamente importante que se llama el condicional sí. Condicional sí es bastante interesante de verlo. Y con eso también pues podemos llenar esta hojita que dice sí simple. eh, y ya podemos empezar a meter pues varias funciones que son relativamente fáciles de utilizar y que son útiles, ¿sí? A veces no le encontramos el uso, pero no, esos son bastante útiles para hacer muchas operaciones. Entonces, por hoy sí los voy a dejar. Nos toca, acuérdense que nos toca de a una horita miércoles y jueves, pero mañana ya hacemos el otro pedacito de la sesión